la Unión Soviética pasó a ser segunda potencia mundial, y esto no fue por casualidad. Cuando los anticomunistas critican a los comunistas, intentan asociar el socialismo a la pobreza y a la hambruna. Pero cuando un estado socialista como la URSS consiguió erigirse como segunda potencia mundial, recurren a todo tipo de falacias y manipulaciones para deslegitimar los enormes esfuerzos del pueblo y del PQS. Desde críticas simplistas como que la URSS obligó a sus trabajadores a trabajar por la fuerza en condiciones de semiesclavitud, pasando por que la URSS vendió mercancías por debajo del valor del mercado hasta llegar a que la URSS se aprovechó del crack del 29 para destronar a Francia, Alemania o a Reino Unido del top 5 de potencias económicas del mundo. Para ellos, todo sirve para desacreditar y difuminar los logros del poder soviético. No obstante, olvidan los resultados de los planes quinquenales de Stalin y del ímpetu que mostraron los trabajadores soviéticos para sacar adelante la patria socialista. Claro ejemplo de ese ímpetu proletario fue el movimiento stajanovista, que permitió que el segundo plan quinquenal de Stalin se realizara con excelentes resultados. En este vídeo os voy a hablar acerca del movimiento stajanovista. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! En el año 1929, mientras que los países capitalistas sufrieron la crisis económica de 1929, también conocido como el crack del 29, la URSS comenzó a prosperar y erigirse como una potencia industrial y militar que el mundo tenía que tener en cuenta. Es cierto que la Unión Soviética tuvo que reconstruir el país tras la mal llamada Guerra Civil Rusa, y para ello Lenin impulsó la nueva política económica o la NEP. Stalin terminó con la NEP y comenzó el proceso de industrialización del país y la colectivización del campo soviético en tiempo récord para convertir el Estado soviético en un país soberano e independiente económicamente hablando, que no rindiera cuentas a los países capitalistas. Además, hay que tener en cuenta el cerco imperialista que sufría la URSS en aquellos años, que hostigó el país durante 2 décadas. Eso obligó a la URSS a industrializarse y prepararse ante un posible ataque imperialista. Esto se vio aún más claro cuando en los países capitalistas democrático-burgueses comenzaron a proliferar los fascistas, que fueron aupados por las oligarquías financieras y terratenientes para contrarrestar el avance del movimiento comunista y obrero en Europa, o mejor dicho, en todo el globo. La planificación económica de la URSS, pilar de los planes de Stalin, no podía haberse conseguido sin el apoyo incondicional del pueblo, ya que, como dijo Stalin al periodista estadounidense Roy Howard, el poder soviético no podía haberse mantenido ni un mes con el método del terror y de la coacción hacia sus trabajadores. Era necesario, pues, concienciar a los trabajadores de que la construcción socialista dependía realmente de ellos y no de X decisiones de los cuadros bolcheviques, ya que pese que la instauración de los planes quinquenales fue acertada para el contexto de la URSS, no hubieran podido salir adelante sin los esfuerzos de los trabajadores soviéticos. El poder soviético se sustentaba sobre la clase trabajadora del país. Los soviets lo eran todo para la URSS, y el PQS hizo muy bien haciéndoles ver que bajo el poder soviético no iba a existir la enajenación del trabajo que hablaba Marx, sino que el trabajo del obrero realmente servía para levantar la patria socialista. El trabajador soviético edificó el socialismo junto a sus camaradas. Toda esa labor educacional, la elevación de la conciencia política de los obreros soviéticos, dio sus frutos, y los obreros se sentían parte del proyecto socialista, y el movimiento stajanovista fue un claro ejemplo de ello. El 31 de agosto de 1935, Alexei Stajanov, un minero del Donbass que trabajaba en un pozo de carbón de Donetsk, consiguió recolectar 102 toneladas de carbón en un turno de 6 horas usando su taladro neumático, superando 14 veces los estándares de recolección en esa rama de la producción.
La hazaña de Stakhanov llegó a cada rincón del país, impresionando a todos sus camaradas soviéticos. El Estado soviético comprendió perfectamente que si Alexei Stakhanov, minero comunista comprometido con la causa socialista y que creía firmemente que el aumento del rendimiento de su trabajo iba a beneficiar a todo el pueblo soviético, todos los trabajadores soviéticos serían capaces de romper récords del rendimiento de trabajo y cumplir con creces los objetivos que marcó el PQS para el segundo plan quinquenal. Para ello, el partido debía hacer hincapié en varios factores. 1. Aumentar la ligazón de los trabajadores con el Estado soviético. El PQS tenía que hacer todo lo posible para abolir la enajenación del trabajo y hacer ver a los trabajadores que su trabajo y su rendimiento lo era todo para el porvenir socialista. Al fin y al cabo, eran los propios obreros y campesinos quienes sacaban adelante la patria socialista. 2. La formación de nuevos cuadros en todas las ramas de la producción. Era necesario que el Estado invirtiera tiempo y dinero en formar a cuadros profesionales que asimilaran nuevas técnicas de trabajo para aumentar el rendimiento del trabajo de los trabajadores. Los países capitalistas esto lo han hecho durante años, formando nuevos cuadros que superaran el rendimiento del trabajo dado hasta unos años e innovando las técnicas del trabajo. La URSS debía aprender en este aspecto de los países capitalistas como Estados Unidos y formar a cuadros profesionales que dominaran la nueva técnica para aumentar el rendimiento del trabajo. Así lo explicaba Stalin en el discurso que ofreció a la promoción de mandos salidos de la Academia del Ejército Rojo. La técnica sin hombres que la dominen es una cosa muerta. La técnica con hombres al frente que la dominen puede y debe hacer milagros. Si nuestras fábricas y empresas industriales de primer orden, si nuestros sovjoses y koljoses y nuestro ejército rojo contaran con una cantidad suficiente de cuadros capaces de dominar la técnica, nuestro país obtendría un rendimiento 3 o 4 veces mayor que el que actualmente obtiene. Por eso, actualmente hay que hacer hincapié en la cuestión de los hombres, de los cuadros, del personal que domina la técnica. Por eso, la vieja consigna de «la técnica lo decide todo», consigna que era un reflejo de un periodo ya sobrepasado en el que padecíamos hambre de técnica, debe ser sustituida actualmente por una nueva consigna, por la consigna de «los cuadros lo deciden todo». 3. El dominio de la nueva técnica. Si bien es cierto que antes que el movimiento stajanovista, la técnica del trabajo era parecida a la de los primeros años de la Rusia de la NEP, poco a poco el Estado soviético hizo grandiosos esfuerzos en organizar conferencias técnicas donde revisaron las proyecciones de la capacidad de producción de las diferentes industrias y el aumento de sus productos. Era importante que la máquina y el humano fueran uno, y no como se concebía en algunos países capitalistas que la máquina arrebataba el trabajo al obrero. El manejo idóneo de las máquinas por parte de los obreros, que no era más que la asimilación práctica de la nueva técnica, garantizó que el rendimiento del trabajo de los obreros soviéticos aumentara significativamente. El Estado soviético, aparte de mostrar la hazaña laboral de Stakhanov, llevó a cabo correctamente los 3 factores que acabo de mencionar y las hazañas laborales de más obreros no tardaron en aparecer. Bousheyigin, un tornero de la planta automotriz de Gorky, forjó unos 112 a 127 cigüeñales por hora, mientras que los operarios de las plantas de Ford producían tan solo 100 por hora. Un obrero stajanovista forjó 12 ruedas cuando la media estaba en 6, y en pocos meses esta cifra fue superada. Uno forjó 15, otro 17 y el último 18. Ivanchikov, un minero de los Urales, produjo durante un solo turno un 970% más por encima del promedio, o sea, 10 veces más que la productividad promedio de esa industria. Las hermanas Vinogradov, tejedoras de oficio, pasaron de hilar 70 bobinas a 144 bobinas. En la región metalúrgica de Krivor Roig, un minero stajanovista logró superar el promedio, primero en un 2300% y luego llegó a un 2500%. El minero Gobatiuk produjo 406 toneladas de carbón durante un solo turno. Nikita Isotov extrajo 607 toneladas de carbón en un solo turno y pocos días más tarde, el minero Borisov produjo casi 800 toneladas, sobrepasando todos los récords previos.
situándose unas 46 veces por encima del promedio, y si os dais cuenta, los 3 mineros superaron al propio Stakhanov, lo que confirmaba la tesis del Estado soviético de que todos los obreros eran capaces de elevar su rendimiento del trabajo. A consecuencia de todas estas magníficas cifras productivas, se fomentó la competencia socialista, que a diferencia de la competencia capitalista, no se basaba en la explotación del hombre por el hombre, ni en la apropiación de la plusvalía generada por el obrero. La competencia socialista era sana y a iniciativa propia de los propios trabajadores, que veían cómo sus esfuerzos en el trabajo ayudaban a edificar el socialismo en la URSS. Es mentira que el Estado soviético obligara o explotara a esos trabajadores, ya que los horarios de las jornadas de trabajo bajaron y los salarios subieron. Aún así, el rendimiento del trabajo subió, cosa inimaginable en una sociedad capitalista, puesto que existe la enajenación del trabajo y que el que trabaja no adquiere y el que no trabaja adquiere. Por ejemplo, los propios trabajadores, mejor dicho, los soviets, fomentaron competiciones en las fábricas y las plantas, desglosada en periodos de 5 días, 10 días y 30 días. Todo esto hizo que el segundo plan quinquenal se cumpliera antes de lo previsto y se aumentara notablemente la producción del país. Si de 1927 a 1932 la producción laboral aumentó un 41% respecto a la época de la NEP, en los años 1933-1938 el crecimiento fue del 82%. Para terminar, tengo que decir que el movimiento stakhanovista demuestra que la paulatina abolición de la propiedad privada, la planificación estatal y la ligazón entre los soviets y el Estado cambió las relaciones de producción capitalistas por las socialistas, y que eso se tradujo en la percepción de los trabajadores, ya que ellos veían que si su rendimiento del trabajo aumentaba, antes llegaba la URSS a los objetivos que se había marcado, y antes se edificaba el socialismo, por ende, antes llegarían al tan ansiado comunismo. La abolición de la enajenación del trabajo ligó a los obreros a su puesto de trabajo y los hizo partícipes de la edificación del socialismo en la URSS. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os gustaría que hablara acerca de los planes quinquenales de Stalin? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!